encontré más sencilla y quizás más entendible, a mi entender, ¿verdad? Así es que comparta conmigo, si usted tiene su Biblia, a lo mejor ustedes saben que las traducciones varían un poquito, ¿no? Pero el sentido siempre es el mismo, podemos encontrar otras palabras. Pero dice así, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la escritura, ¿cuánto de la escritura? ¿Y toda de cuánto sería? No, pero ¿de dónde? Amén, eso es, de Génesis a Apocalipsis es toda, ¿verdad? Porque no tenemos otro libro. Muy bien. Toda la escritura que es inspirada por Dios. Acá entra mucho argumento, ¿no es cierto?, en cuanto a la escritura, que si fue inspirada por Dios, que si fue escrita por humanos, y tantas historias que hay. Pero la Biblia es nuestro manual de instrucciones, y nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios, y es que útil para enseñarnos lo que es verdad, por eso se diferencia un poquitito quizás de la Biblia suya, lo que es verdad, y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Por eso tenemos la palabra de Dios, ¿no? Para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. ¿Nos corrige? Sí, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda, ¿qué? Buena obra. O sea que la palabra de Dios está específicamente inspirada por Dios para corregir nuestras vidas, para mostrarnos dónde estamos equivocados y para capacitarnos a nosotros para hacer toda buena obra. Una confrontación directa entre Jesús y Satanás vino durante un periodo especial de tentación por el enemigo. Ustedes se acuerdan muy bien esta escritura. Vamos a ir a Mateo, capítulo 4, versículo del 1 al 11, y dice de esta manera la bella, la hermosa, la inalterable palabra de Dios. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu, ¿a dónde? Al desierto, para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Sí se acuerdan, verdad, este pasaje? Muy bien. Él respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero el diablo es persistente. Y no se fue con lo que le contestó el Señor, todavía insistía. Y entonces dijo, entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Versículo 7. Jesús le dijo, escrito está. Fíjense en la respuesta de Jesús, ¿eh? ¿Se dieron cuenta ya? En todas las veces que le contestó al diablo, ¿qué fue lo que le dijo? Escrito está. O sea, no le dio su propia opinión, no le dio su propio sentir, le dijo, escrito está. No tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo, persistente, a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, pero miren si eso es todo ese diablo. Todo esto te daré, cuando todo eso era propiedad del Señor, ¿no? Todo esto te daré si postrado me adorares. Ahí viene el motivo. Él quería que el Señor lo adorara. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, otra vez, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces lo dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Muy bien. Primero Satanás trató de que Jesús convirtiera piedras en pan. ¿Estamos de acuerdo? Sí. La lógica nos dice a nosotros, la lógica humana, otra vez, nos dice a nosotros que si Jesús convirtió el agua en vino, tranquilamente podía haber convertido las piedras en pan, ¿sí o no? ¿Sí o no? No hay nada imposible para Él, ¿es verdad? Muy bien. Pregunta,
¿Por qué entonces Jesús no convirtió las piedras en pan? Porque si él tenía poder para hacerlo, si lo hizo en las bodas de Caná, que convirtió el agua en vino, ¿por qué entonces no convirtió las piedras en pan para mostrarle al diablo, aunque el diablo sabía que él era Dios, pero para mostrarle al diablo realmente su poder? ¿Por qué no lo hizo? ¿Qué creen ustedes? A ver. Antes de... wow. Estoy sin voz, una voz que clama en el desierto, yo estoy sin voz también. Gloria a Dios. Antes de, mientras están pensando los hermanos ahí de convertir, de lo que Jesús, porque Jesús no dijo eso, Satanás, cuando hablamos de Satanás, ¿era literal, que era un hombre que se paró ahí, era una figura o era una voz? Mientras están pensando en la respuesta que hizo la pastora, pues es complicada la respuesta de la pastora, ¿eh? Bueno, vos hiciste la pregunta de la respuesta. No, yo les pregunto, ¿es literal que estaba, porque cuando hablamos de Satanás, uno piensa que apareció como aparece con los cuernos, la flecha y el arco, digo, ¿era literal o era una voz? Mientras, ya tienen la respuesta de la pastora, si tienen la respuesta de la pastora, vamos a la respuesta de la pastora, pero si no tienen la respuesta de la pastora, solo para que lo piensen esto mientras. Bueno, es una hipótesis eso de que Satanás tenga una horqueta o tenga cuernos o esté vestido con una capa roja, porque sabemos que Satanás no se presenta así. Satanás muchas veces se puede presentar en forma de persona, ¿no? Y yo creo que cuando se le... Bueno, es mi parecer, usted va a ver el suyo. Era una voz, quizás la presencia sí se sentía, porque podemos sentir la presencia de Satanás o no. Muchas veces la podemos sentir, no la vemos, pero la podemos sentir. Bueno, y una voz que habla. ¿A usted nunca le habló? ¿Nunca le dijo cosas? Experiencia, ¿verdad? Que tenemos personales. Muy bien, entonces creo que eso fue la respuesta. Si está de acuerdo conmigo, sigamos. Si no, comparta usted su idea. ¿Está de acuerdo con lo que yo dije o quiere compartir algo más? ¿No? Muy bien, entonces, ¿por qué no convirtió el Señor Jesús las piedras en pan? Difícil respuesta, pastora, pero... Un poquitito más cerca. Sí, pienso que la palabra de Dios no especifica, ¿no? En realidad, ¿por qué? Ya. Pero me imagino, humanamente, con la mente que tenemos tan pequeñita, primero, antes que nada, porque Dios es el Dios soberano de todas las cosas y a Dios no se le ordena lo que tiene que decir. Él sabe lo que debe hacer. Y otra de las cosas, él no, me imagino yo, que él no tenía por qué demostrarle al enemigo. Bueno, disculpa, ¿en ese momento era Dios o era Jesús? No, era hombre, pero cuando estaba siendo tentado se supone que el diablo sabía que era Dios a que estaba tentando, humanamente. Pero estaba tentando al hombre que había ido 40 días y 40 noches sin comer, sin tomar, ayunando y tenía hambre, ¿o no tenía hambre? Okay. Sabemos que Jesucristo fue 100% hombre y 100% Dios. Tuvo hambre, tuvo sed, lloró, tuvo sueño, lo mismo que nosotros. Bueno, pero ok, a ver, otra respuesta. ¿Qué cree usted? ¿Por qué? No había llegado su tiempo. Ok, está bien. Compartamos algo más. Es interesante la pregunta y la respuesta es un poco difícil porque estamos hablando de la parte humana y la parte divina de Jesús. Y eso lo vamos a explicar después. Claro, por eso. Y esa es la parte. Usted tiene la respuesta, hermana, usted que estudió teología sistemática en la facultad. Denos la respuesta, a ver. Bueno. Acérquese el micrófono, por favor. Yo creo que porque él sabía quién era él y no tenía que demostrarle al enemigo. Que Jesús sabía quién era. Exacto. Y no le tenía que demostrar al enemigo nada. No tenía que decir si las piedras las podía convertir en pan, porque él sabía que sí podía, pero no le tenía que mostrar a él.
Bueno, acuérdense, está bien, las respuestas están bien, pero acuérdense en una cosa, que en temas pasados estuvimos hablando Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Eran tres? Sí. ¿Una sola persona? Ok. ¿Quieren que les dé la respuesta? No, espera, antes de dar la respuesta, ahora que dijiste algo, estamos acá dialogando, interesante, para darles una ayudita. ¿Puedo? No sé qué tipo de ayuda. Una ayuda, Okay. Pastoral, el pastor ama las ovejas y tiene que tener misericordia de todas. Jesús, antes de hacer algo, siempre iba al Padre. Mi Padre y yo no solo somos. Siempre buscaba que la respuesta, eso les da una idea de por qué Jesús está bien. No. Jesús nunca trabajó independientemente del Padre. Pero esa no es la respuesta, pero yo estoy diciendo... No es la respuesta, la mía tampoco. ¿Es una guía? Ah, sí. ¿Le estamos ayudando? Okay. Estamos abriendo el cerebro, sí. Estamos abriendo el camino en el cerebro. Más o menos... ¿Tiene una idea más cercana ahora o no? No, tampoco. Bueno, les voy a dar la respuesta. Convertir las piedras en pan, en esa situación específica estamos hablando, habría sido actuar independientemente de Dios. Oh, entonces ya está bien lo que dije. Porque lo vistes ahí. No, si acá no la tenés. Okay. Acá no está esa respuesta. Habría, independientemente de Dios, y usar su poder para beneficio personal. Porque ahí está. Porque si no, él mostraba, ¿verdad?, quién era. ¿Sí? Aunque el diablo lo sabía. Pero vamos a ir adelantando un poquitito más para que usted lo pueda entender mejor. Porque a lo mejor ahora está un poquitito como confuso, ¿no? Me gustó esta traducción otra vez porque creo que es más entendible. Vayamos a Filipenses y eso nos va a dar a nosotros la idea de la respuesta que se dio anteriormente. Filipenses capítulo 2, versículo del 6 al 8. Dice, aunque era Dios, ¿quién? Jesús. No consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. ¿Se va aclarando un poquitito la respuesta o no? ¿Sí? En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los ¿quién? Los criminales. Ok. Acá hay una palabra muy, muy importante y yo quiero saber si ustedes la encontraron. Ahora, esta no es la versión Reina Valera, esta es otra. No, por eso. La Biblia hoy es... Ya expliqué que encontré esta versión porque es más entendible. Es más fácil de entender. Sí. Entonces, ¿cuál es la palabra? A ver si ustedes encontraron ahí. El Padre uno era, pero hay una palabra que nos dice por qué no lo hizo, lo podemos entender mejor. ¿Cuál es la palabra? No, hay otra palabra. ¿Cuál? ¿Cuál? No, tampoco. Acuérdense que no operó el milagro porque no estaba independiente de Dios. Entonces busque la palabra ahí en ese versículo y se va a dar cuenta cuál es. ¿Cuál es? A ver, Silvia, tú la vistes. Porque comentaste con la hermana, pensé que la habías visto, ¿no? ¿No la vistes? ¿Cuál? No te escucho. El micrófono, hermana, te lo tienes ahí. Sí, tú sabes que de acá no se escucha. Ahí está el micrófono, gracias. Pues no estoy segura, pero... No, dime lo que tú crees que es. Usted no se aferró a... Más cerquita. Él no se aferró a... Sí. Como... Él no quiso, como cuando pasó con Moisés, que le iba a pegar. Un poquito más cerca al micrófono. Que pegó A la piedra, a la roca. Sí. Piedra, pero porque él estaba enojado, ¿verdad? Porque Sí. quiso, ¿no?
no consultó con Dios. Bueno, pero Jesús no estaba enojado aquí. No. Oh. A lo que yo voy es que él, sabiendo que él es Dios, pero era hombre, él era 100% hombre, no sé cómo explicarlo, pero no sé si como obediencia o no sé cómo explicarlo. Ok, el versículo lo dice, tú lo estás dando, pero busca la palabra en el versículo, ahí lo dice. A ver si por ejemplo, Está bien lo que estás explicando, pero te falta encontrar la palabra en el versículo que lo dice todo. el domingo, por ejemplo, ¿Cuál? Que no se aferró. no, vamos a ver, el domingo yo dejo de funcionar como pastor y ahora la pastora va a ser la pastora principal en la iglesia. Yo dejo de funcionar Es como un pastor. ejemplo, ¿eh? Déjalo a Arturo y déjalo Ok. Pero no es eso. le estamos dando. Ahí está. A ver, otra vez ponemos el versículo ahí, hermana, por favor. Ahí está, a ver. Lean el versículo. La humildad. No se consideró ser igual a Dios. No. Bueno, eso lo digo yo. La palabra es renunció a sus atributos divinos. Que en la otra, ustedes a lo mejor, a ver, ¿tú tienes abierta la Biblia ahí? Sí. Ok, a ver qué dice en lugar de renunció. Dice otra palabra. No se aferró. No, dice otra palabra. Filipenses capítulo 2, versículo 6. Creo que en el 6 ya no. el cual siendo forma de Dios no estimó. Micrófono, por favor. Traten de entender que se necesita el micrófono. Es que estamos desacostumbrados. A ver, otra vez. Más cerquita de la boca. Ok. El cual, siendo forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Ok. ¿Y? Sino que se despojó. Ahí está la palabra. La palabra renunció es la misma palabra se despojó. Por eso yo busqué una traducción un poquitito más simple que dice renunció. Porque a lo mejor si le decimos despojó, no lo pueden entender bien. Pero renunciar sí lo entendemos mejor, ¿verdad? Ok. ¿Saben cómo se llama esto? ¿Perdón? ¿Saben cómo se llama esto en griego o cómo se llama cuando estudiamos nosotros teología? Kenosis. El kenosis de Dios. Creo que ahí lo puse, a ver, para que ustedes lo puedan ver. A ver, el kenosis. No, ¿se congeló? ¿Se congeló la pantalla? Ok. Kenosis se escribe con K kilos. O sea, despojarse es el kenosis, que eso usted a lo mejor lo va a escuchar en alguna otra predicación o en alguna enseñanza, ahora usted sabe de qué está hablando. Si dicen kenosis, ahí está, renunció, se despojó, que es la traducción que tiene la hermana, y dice que es kenosis. No, despojó, no renunció y despojó. Sí, ok. Aunque tenía la naturaleza divina, Jesucristo, manifiesta en su ser, se rebajó y despojó voluntariamente para tomar la naturaleza de siervo, de esclavo, haciéndose semejante a los seres humanos. ¿Lo entendemos mejor ahora? Sí. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? ¿Para qué? ¿Por qué él se despojó? Ahí dice, para someterse a la voluntad del Padre, la cual implicaba la muerte en el madero, haciéndose maldición, pagando el precio y redimiendo a toda la humanidad, o sea, a usted y a mí. Su obediencia y sometimiento a la voluntad del Padre, la cual implica la muerte en el madero, ahí está escrito, haciéndose maldición, pagando el precio, redimiendo a toda la humanidad, su obediencia y sometimiento a la voluntad de Dios. Por eso él no convirtió las piedras en pan, porque él estaba sometido a su Padre. ¿Entendemos bien ahí? ¿Entendimos? Ok. Pero después Satanás, dijimos, que él no se convenció con la respuesta de Jesús.
que le dijo escrito está. Entonces volvió otra vez y volvió a tentarle con otra cosa. ¿Y qué fue lo que le dijo? Que se arrojara del pináculo del templo. Ahora, ¿qué es el pináculo? ¿Qué es un pináculo? Exacto, es la parte superior, la más alta del templo, ¿no? O de un edificio, puede ser. Pero ahí le dijo del templo. Entonces, pregunta otra vez, ¿por qué Satanás le dijo arrójate y no lo arrojó él? ¿Lo podía haber arrojado? ¿Y por qué le dijo arrójate y él no lo arrojó? Yo pienso que Satanás lo que él quería, porque él sabía quién era Jesucristo. Sí. Satanás sabía quién era Jesucristo. Entonces él quería que Jesucristo lo obedeciera. Él buscaba la obediencia de Jesucristo para con él. Para después yo creo que Satanás echarle en cara al Padre, como lo vemos, como platica con el Padre cuando lo vemos en el libro de Job. Entonces yo pienso que esa era lo que la razón. Ok. Ahí hay... Sí, y otra porque estamos hablando espiritualmente, el enemigo es el espíritu y Jesús era carne. Entonces él gobierna en la mente y Jesús no le iba a vencer el pensamiento, la voz que le... Bueno, esa es tu manera de pensar, ok. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Ok. Satanás no podía arrojarlo, porque el poder de Satanás es un poder limitado. Satanás puede a nosotros persuadirnos a pecar, pero él no puede arrojarnos a nosotros a pecar. ¿Es verdad o no es verdad? Viene, tienta, pero no nos empuja a pecar. Nosotros tomamos la decisión, porque él tiene un poder limitado. Debemos nosotros entender que no somos forzados, somos seducidos cuando llega una tentación, porque yo tengo la libertad de decir no. Por eso cuando hay personas que dicen, ay, pero usted no sabe, hermana, es que Satanás me tentó. Sí, a Jesús lo tentó, a mí me tentó, pero Jesús no cayó. Entonces yo tengo la libertad de decir sí o de decir no. Y el Señor Jesús contestó, pero perfecto, escrito está. Si cada vez que llega una tentación a nuestras vidas, nosotros decimos, escrito está, no adulterarás, no cometerás esto, no cometerás lo otro, no cometerás lo otro, no. ¿No es cierto? Toda la lista que nosotros tenemos, entonces, ¿se nos va a hacer fácil pecar? ¿Sí o no? No, lo vamos a pensar más de una vez, porque viene la palabra a nosotros, porque escrito está, y yo creo en la palabra. Ahora, si yo no conozco la palabra, no sé lo que dice, va a ser un poquitito más difícil que yo no caiga enredada en las artimañas del enemigo. Por eso la Escritura dice que nosotros perecemos, ¿por qué? Porque nos falta conocimiento. O sea, la Biblia es clara, nos habla a nosotros, nos da la respuesta. Si yo tengo conocimiento, me va a ser más difícil pecar. Si no tengo conocimiento, me va a ser más fácil. Pero la tentación va a llegar anyway, por más conocimiento que yo tenga y por más que conozca la Escritura, la tentación va a llegar. Pero ahí entonces está mi libre albedrío otra vez de decir no. Muy bien. La aplicación errónea de la palabra de Dios es una de las estrategias fundamentales de Satanás. Satanás no quiere que interpretemos bien la palabra de Dios. Quiere que nosotros seamos confundidos con la palabra. Porque más confundidos somos, más ignorantes a la palabra de Dios somos, y entonces menos bendiciones nosotros tenemos, porque la desconocemos. Ahora, Jesús confrontó las tentaciones de Satanás con la palabra de Dios. Él no dijo, yo creo,
ahora no puedo, quizás sea más tarde, me dijo mi comadre, me dijeron en la otra iglesia. No dijo eso. Dijo, escrito está, se acabó, escrito está. La Biblia es un arma muy importante, espiritualmente hablando, y es parte de la armadura de Dios. La palabra de Dios es el único manual divinamente inspirado para guerrear espiritualmente. Porque escrito está, otra vez, más versículos yo sé de memoria, mejor. Porque en momentos de necesidad ahí yo los digo, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, la palabra de Dios también nos dice a nosotros que nosotros recibimos poder delegado y autoridad. ¿Cuántos creen eso? A ver. ¿Sí? Lucas capítulo 9, versículo 1. Reuniendo a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad. Y lo dice, ¿no? ¿Sí? Sobre todos los demonios y para sanar, ¿qué cosas? Enfermedades. Ahora, autoridad y poder, ¿usted cree que son iguales? ¿Son iguales la autoridad y el poder? No son iguales. ¿Hay diferencia? ¿Cuál es la diferencia entonces entre la autoridad y poder? Aunque las dos van enlazadas, hay una diferencia. Sí. Pero van enlazadas. Van enlazadas. Vamos a tener que volver a preguntar. Yo pienso que viene siendo, por ejemplo, cuando una persona está haciendo un trabajo, vamos. Sí. Y es un trabajador. Entonces, ese trabajador puede hacer muchas cosas. Pero si no tiene la autoridad, eso no para de hacer algunas cosas, si no tiene la autoridad. Por mucho que él tenga el poder de hacer otras cosas, si no tiene la autoridad del mando Del jefe. patrón, Del jefe. no lo puede hacer. Entonces, yo pienso que es eso. Bueno, por ahí nos vamos acercando, ¿está bien? ¿Alguien más? Cuando Jesús predicaba, dice con qué autoridad habla a la gente, ¿verdad? Con qué autoridad está hablando, diciéndole la palabra, me imagino yo, y con qué poder echa fuera a los demonios. La diferencia, como acabo de decir, viene siendo la misma, pero me imagino que el poder es un poco más pesado que la autoridad. Bueno, a mi forma de pensar. A ver si la hermana Ramona está, a ver si la hermana Ramona, que es inteligente hoy, la tenemos como teóloga. Venga aquí, hermana Ramona, hágame el favor, véngase aquí va a estar la hermana. Que le escapa el aire. No hay aire acá. Venga, hermana, aquí adelante, así sale en la cámara, no hay aire, no tenemos aire. Sí, acá, hermano, no sea tan humilde ni vergonzosa. Lo pusiste, no querían ir de ahí. Por ejemplo, la hermana Ramona sugiere. No, yo no vi la respuesta, pero estoy hablando. Les estamos tratando auténticamente. La hermana Ramona sugiere. Ella tiene autoridad de sugiere, de ejercer, tiene autoridad porque sugiere. ¿Les cuesta pensar eso? Ella sugiere, ¿tiene autoridad? Bueno, eso es lo que está diciendo la hermana Felicita. Sí, pero ¿tiene autoridad? Sí. Ahora cuando ella va y se acerca a una persona y va a orar, y la hermana Ramona dice, yo Ramona, en mi nombre echo fuera demonios. Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre autoridad y poder? El poder es el que le otorga, por ejemplo, el poder es el que otorga a Dios. El micrófono. No, otra vez. Ella tiene autoridad para ejercer.
la función de ujier. Sí, reparte boletines, todo acá. Pero entonces ella, con esa autoridad, va y ora por una hermana, un hermano, y dice, yo, Ramona, en mi nombre echo fuera a Satanás. ¿Cuál es la diferencia entre autoridad y poder? Como los que, por ejemplo, ahorita se me vino. El micrófono. Como en la escuela estaba una muchacha haciendo estados para que nosotros nos paremos. Sí. Es autoridad lo que ella tiene. Sí. Sí. Pero ella no tiene el poder, porque hasta que por ejemplo, la policía o el sheriff, o no sé qué, asaltos, algo, le dan esa autoridad a ella, pero no le dan el poder de, por ejemplo, de darnos un ticket. Solamente nos puede detener. No. A mí no es eso. No, está bien porque estamos compartiendo. Bueno, vamos a aclarar un poquito. Por ejemplo, un policía tiene el uniforme, tiene la insignia de policía. Ok. Eso, el uniforme y la insignia, ¿qué son? ¿Qué es? ¿Qué significa? Autoridad. Cuando nosotros vemos al policía, ya sabemos que está la autoridad, ¿sí o no? Porque lo vemos con uniforme. Si no tuviera uniforme, no tuviera insignia, nosotros pensamos que es una persona como nosotros. Pero cuando lo vemos uniformado, nos dice, ahí está la autoridad, ¿verdad? Pero no todas las personas respetan la autoridad. El policía también lleva un arma. Entonces vemos la insignia, el uniforme, eso es autoridad. Pero no todos respetan la autoridad. Quizás nosotros sí vemos un policía, ¿verdad? Decimos, acá está la autoridad y la respetamos. Pero ustedes vieron por las noticias que no todos respetan la autoridad, ¿sí o no? Okay. ¿Lleva un arma el policía? El arma es el poder que tiene. ¿Sí o no? Las encuentro medio dudosos. Muy bien. Nuestra autoridad sobre el enemigo, porque ahora lo tenemos que traer a nosotros el ejemplo, ¿no? Viene mediante ¿quién? Jesucristo. Y nuestra posición, la posición que usted y yo tenemos delante de Él, ¿somos sus hijos? Sí. ¿Él prometió que nos iba a dar autoridad? Sí, claro que sí. Muy bien. El poder, ahora viene eso, que Jesús dio, es poder para propósitos específicos. Escuchen. Estos incluyen el versículo que leímos anteriormente. Lucas capítulo 9, versículo 1. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad, ahí está, sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. O sea, Jesús dio el poder con propósitos específicos. ¿Cuáles son los propósitos específicos que encontramos ahí? Para sanar demonios, para liberar. Exacto. Pero Sobre los demonios y para sanar enfermedades. es lo que estamos diciendo con la hermana Ujier, ¿no? Es un propósito específico. El Ujier, ¿qué hace? Tiene un propósito. El Ujier no puede pararse acá y predicar. A ver si nos están entendiendo, porque me parece que no están entendiendo. El Ujier tiene un label acá, un tag, un gafete. Un gafete que lo identifica como Ujier y un saco que lo identifica como Ujier. El Ujier no es ministro de alabanza. El Ujier tiene una función, por eso se le dan reglas, rules. El Ujier tiene reglas. El Ujier no puede venir acá y ponerse ahí a cantar. Porque las reglas específicas del Ujier son A, B, C, D, E, F, G, ok. Pero si puede orar, el poder viene siempre en Jesús. El poder que tiene la iglesia es en Jesús. La autoridad que tiene el policía está en el arma, pero nosotros tenemos el poder en Jesús. Pero la autoridad que yo tengo es ejercer mi función dentro del nombramiento que yo tengo. Aquí en Estados Unidos es muy fácil eso.
Es muy fácil ver que cada cual ocupa un lugar, una función específica en su lugar determinado. No lo mezclamos nosotros. Acá no es que yo soy alcalde y voy a ejercer la función de gobernador. Cada cual tiene su función específica que ejercer en Los Ángeles. Pero si nosotros no entendemos eso, vamos a tener iglesias revueltas, matrimonios revueltos, y nuestros hijos no nos van a entender nunca a nosotros porque no saben si el papá o la mamá tienen la autoridad para ejercer. ¿Quién ejerce la función en la casa? ¿Quién tiene la autoridad? La autoridad tiene que ser delegada por Dios. ¿Quién es el cabeza de la iglesia? Jesús. Cristo es el cabeza. No es el pastor. Entonces, todo va unido una cosa con la otra. Yo no puedo ejercer o tener autoridad si Cristo no está sobre mí y si mis funciones específicas que fueron designadas no las llevo a cabo. ¿Es tan difícil de entender eso? Hermana, tú que vienes de otro país, ¿verdad? ¿Tú vienes de dónde? De Guatemala. De Guatemala. Y tú casi dormías en la iglesia, te levantabas en la iglesia, te acostabas en la iglesia, comías en la iglesia, ¿verdad? ¿Qué función tenías tú en la iglesia en Guatemala? Pues en Guatemala pues no dormíamos. No, ¿qué función ejercías? Que pasabas mucho tiempo en la iglesia, no que dormías en la iglesia o comías en la iglesia. Te está diciendo que tú pasabas mucho tiempo en la iglesia, ¿no? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, ¿sí o no? Sí, a mí. Ok, eso es lo que está tratando. ¿Cuál era tu función en la iglesia? ¿Qué hacías? Era de orar. ¿Solamente orar? ¿No tenías otra función, otro cargo para cumplir? Por ejemplo, enseñar a los niños, enseñar un estudio bíblico, una célula, ser ujier. Eso no, pastor. Ok, solamente orar. Solo orábamos y cantábamos, pero no tuve ese privilegio porque muy pequeña empecé a trabajar. Ok. Y pues no tuve eso, privilegio ni de estudiar ni nada. Oh, no, está bien. La verdad, lo poco que el Señor me ha enseñado es de cantarlo y adorarlo, sentir su presencia. Exacto. Y como usted dice, desde la oración, ¿verdad? Tenemos que tener el poder del Señor en medio de la oración. Cuando empezamos a ministrar, tenemos que tener la opción del Señor, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para echar fuera todos los demonios, todo lo que viene atacando a cada persona, porque ese es el enemigo, pero el que tiene el poder para destruir todo eso es el Señor. Exacto. Nos da el dominio propio para orar y reprender, y echar fuera en el nombre de Cristo Jesús. Perdón, está bien lo que estás diciendo. ¿Qué función estás cumpliendo tú aquí en California? ¿Estás trabajando dónde o haciendo qué? Si es que se puede preguntar eso. Sí, yo limpio casas. Tú limpias casas. Ok, tú llegas hoy a la casa de la pastora Elena a limpiar. Tienes la autoridad de entrar. ¿Quién te dio la autoridad primero? ¿Quién te dio la autoridad? La autoridad me dio la señora. La pastora. Estamos dando cuentas acá. Bueno, ella está hablando de Sí. Te dio la autoridad la pastora. Quizás te dio la llave. Ella no está, te dio la llave y entras. Ok. ¿Qué poder tienes dentro de esa autoridad para ejercer en ese territorio tu función? Pues la autoridad que tengo es de dejarle limpio su casa de la pastora, para que esté contento. Sí, y el poder que tienes allá adentro para ejercer esa función está basado en las fuerzas que el Señor me ha dado. en lo que ella te delegó. Ella te dijo, hermana, tienes que limpiar el baño, esto, te dio funciones, te da reglas. Escuchen, estamos en un país que todo se mueve por regla. Te dijo, tienes que limpiar baño, el living, el dormitorio, lavar los platos, lo que sea. Te dio instrucciones. Si tú ejerces una autoridad fuera de esas instrucciones, ¿qué estás haciendo? Estoy usando la confianza que ella me dio y no lo estoy haciendo. Ella me dio ese poder, me dio las llaves para hacerlo todo lo que yo voy a hacer, pero yo no estoy obedeciendo porque me estoy pasando más de Ok.
Muy bien. Bueno, pero si leemos de nuevo el versículo, dice, reuniendo a sus 12 discípulos, supongamos que somos nosotros, les dio poder y autoridad. Las dos cosas, ¿no? Okay. Dijimos que es un poquito diferente el poder y la autoridad, porque por eso habla de poder y autoridad. Las dos cosas se las dio. Y que dice, sobre todos los demonios, y para sanar ¿a quién? Enfermos. Entonces, quiere decir que el Señor los capacitó con todo lo necesario para que ellos fueran calificados para la obra que Él les encomendó hacer. ¿Sí o no? ¿Entendimos hasta ahí? ¿Está bien? Muy bien. Les dio poder para hacer milagros y les dio autoridad incluso para echar fuera demonios. O sea, ¿qué es lo que ellos no podían hacer? Esas dos cosas tenían permiso para hacerlas. Pero ¿qué es lo que estarían limitados entonces a hacer? Porque acá vemos dos cosas específicas, pero entonces, de acuerdo literalmente al versículo, ellos tenían poder para ejercer dos funciones. Exacto. Pero si se iban fuera de esas dos funciones, entonces... Bueno, de acuerdo a este versículo, porque también les dijo que tenían que ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. O sea que este versículo... La autoridad que también les dio, ¿no? Claro, este versículo no se excluye Exacto. de otros. No es este 100% estamos hablando, ¿no? Estamos diciendo que este es un completo uno. Porque, porque le estamos hablando de que les dio autoridad y poder. O sea, hablamos de cómo el Satanás tentó a Jesús, sí, y después cómo nos dio autoridad y poder a nosotros dentro de eso. Entonces, muy bien, seguimos. ¿Les dio poder para qué? Para hacer milagros, ¿sí? Y también autoridad incluso para echar fuera demonios. La señal que para mucha gente esta era impresionante, por eso ahí está la respuesta. Las dos señales que para mucha gente es impresionante, ¿sí o no? ¿Sí? Miren, ministrando aquí años atrás, y yo creo que Felicita, tú te acuerdas, cuando ministrábamos acerca de liberación, ¿hubo manifestaciones de espíritus aquí o no? Sí hubo. ¿Qué teníamos que hacer? Sacarlos. Pero las personas que estaban aquí quedaban impresionadas. ¿Por qué? Porque se habían manifestado los espíritus. Entonces, como si yo nunca vi nada y entro a una iglesia y de repente veo que una persona comienza a hablar con voz de hombre o se retuerce en el piso, ¿me va a impresionar o no? ¿Sí? Ok. Eso pasó, por eso les digo. Entonces, eso es impresionante. Ahora, si nosotros oramos por un enfermo, supongamos un paralítico. Bueno, aquí tuvimos algo más, le voy a decir que. Vino un predicador invitado y había una persona que estaba de visita. Y entonces el predicador le dijo, tú tienes una pierna un poco más corta que la otra. Yo voy a orar por ti. Escuchen. Y ustedes van a ver cómo la misma pierna se le va estirando. ¿Lo pueden creer o no? Ok. Ahora, si yo soy creyente, ¿usted cree que yo me tengo que acercar y ver cómo se le estira la pierna? No necesito verlo. Sin embargo, para muchos fue impresionante y se acercaron a ver cómo se les tiraba la pierna. O sea, son dos cosas impresionantes para muchos. Nosotros que estamos en el Señor, hermano, ¿nos va a impresionar eso? ¿Sí o no? No nos tiene que impresionar, porque sabemos que el Señor hace milagros. Entonces, cuando el Señor se manifiesta de alguna manera, lo mismo que cuando había, por ejemplo, teníamos que sacar nosotros las personas que eran manifestadas, donde se manifestaban los demonios. ¿Por qué? Porque era algo escandaloso. Entonces había que sacarla para que el resto no quedara tan impresionada. ¿Pero qué pasó en el aposento alto con las manos de Jesús? ¿Qué pasó con los agujeritos en las manos del agujero? ¿Quién lo quiso ver?
Y bueno, Tomás. ¿Y qué quiso hacer Tomás? Incrédulo. Lo mismo que hizo esa persona cuando vino acá adelante para ver cómo se le estiraba la pierna. Lo mismo. Entonces nosotros somos... Porque la fe, ¿qué es? ¿Qué es la fe? ¿Qué dice Hebreos 11 de la fe? Yo no tengo que mirar para creer, yo tengo que creer sin ver. Exacto. Entonces, lo que está diciendo la pastora es, un cristiano no es curioso. Dígale que está al lado, no es curioso. Cree por fe. Sí, cree por fe. Ahora, puede dudar porque hay falsos profetas. Eso es diferente, no entramos en este tema. Sí, porque si no nos vamos a salir de la... Pero el punto es lo que dice la pastora, este hermano oró, yo creo que estuvo mal lo que dijo, no puedo decir que estuvo mal, en decir, miren cómo se estira, ¿verdad? No, así no se hace una oración, pero oró. Sin embargo, había una persona que tenía 30 años en el Evangelio, él fue el primero que se acercó a mirar. Sí. Así es que no es de extrañarse, hermanos, no es de extrañarse. Y después la persona se paró y se fue reñándose. No. Ahora, era necesario, estamos hablando, por los incrédulos, que tuvieran este poder y esta autoridad para poder confirmar el mensaje que ellos estaban predicando. Fíjense en ustedes. O sea, cuando nosotros hablamos en lengua, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué es para nosotros los cristianos? ¿El hablar en lenguas? Cuando hablamos en lenguas, es dado por Dios a nosotros los cristianos. Pero cuando nosotros hablamos en la iglesia en lenguas, ¿para qué es? ¿Para testimonio de nosotros mismos? ¿Para quién? Para los que vienen. Pregunta. ¿Nosotros tenemos que creer en Jesús por los milagros? Pero mucha gente, entonces yo me pregunto, ¿por qué van a las grandes cruzadas? ¿Por qué siguen a los milagros? No entiendo, porque la Biblia me dice a mí que los milagros me siguen a mí si yo creo. ¿Sí o no? Si yo creo, el milagro me sigue. Pero ahora vienen grandes cruzadas y no es que yo esté en desacuerdo. En lo que estoy en desacuerdo cuando se hacen las propagandas de grandes cruzadas que va a ser una noche gloriosa de sanidad. O sea, ¿tiene que haber una cruzada para que haya sanidad? La sanidad Dios me la puede dar en la iglesia, me la puede dar en mi casa, me la puede dar en la cocina, me la puede dar en el baño, me la puede dar en cualquier lugar donde yo esté. O sea, no necesitamos grandes alaracas, a eso voy. Hoy hablamos vos y yo de lo que hace la gente, ¿no? ¿Qué busca? ¿A dónde quiere ir la gente? ¿Al sensacionalismo? ¿Dónde? A todo lo místico, a las cosas que yo quiero, ¿cómo les puedo explicar? Algo que yo nunca vi, algo que me llame la atención, algo que yo no pueda entender, algo que estoy buscando no sé qué. Sí, una iglesia, por ejemplo, mega, de 10.000 miembros, donde tiene todo lo bueno, música buena, todo bueno. O sea, cosas que van más de la cruz, van más que Jesús. Estamos buscando otras cosas. Eso es lo que está buscando la sociedad hoy en día. Pero no está buscando la verdad, no está buscando a Jesús, no está buscando tener una relación con el Padre. ¿Ustedes no notaron que no hay conversiones como años atrás? Ya la cruz parece algo antiguo, algo pasado de moda. Ahora lo que está de moda dentro de una iglesia es un Starbucks, comer donas, que me dejen entrar con la bebida al templo, que haya miles de juegos para los niños. Eso es lo que está llamando la atención hoy, no la cruz de Cristo. Y que dejen a los jóvenes en el aposento alto, en el social hall. Sí, bailando, música psicodélica. Eso es lo que... Pero eso ya uno lo hace en el mundo, ¿lo necesita hacer en la iglesia? Si venimos a la iglesia es porque queremos un estilo de vida diferente. Pero hoy nos hemos ido detrás de todas esas cosas que llaman la atención. Y yo les digo más, por ejemplo, ahora estamos nosotros en un tiempo de vacaciones
El viernes que viene empezamos otra vez, y eso nos están escuchando ahí los que nos están sintonizando hoy. El viernes iniciamos otra vez la temporada, ¿verdad? Que vamos a tener los servicios entre semana una vez más, pero hay que orar, porque si no tenemos ministra de alabanza, tenemos a la hermana Belina como la única ministra de alabanza, y yo me di cuenta que algunos se sienten incómodos, estoy mirando, culpando a los que están allá, se sienten incómodos porque pasamos música en video y eso, y no hay un ministro de alabanza tocando el piano. Ahora, yo he visto los miles que somos hoy acá, los que estamos acá, que hay como 1000 más o menos, o 900, 800, vi que los que estamos acá presentes, apenas empezamos a cantar canto de oración, levantaron las manos, y eso me tocó. Eso me hizo sentir muy bien. Porque yo no vengo acá a ver si hay un ministro de alabanza, yo vengo acá a adorar a Dios. Y cuando yo vengo a adorar a Dios, realmente, como estamos diciendo, no estoy viendo si hay un ministro de alabanza o si no lo hay. Estoy viniendo acá con el deseo de presentar mis necesidades al Señor y que sea el Espíritu Santo que me toque, que me hable, que me ministre. Y yo quiero sentir la presencia de Dios. ¿Y saben qué mejor manera de sentir la presencia de Dios? Es cerrando los ojos. Y cuando yo cierro los ojos, yo no sé si es la hermana Belina, si es la hermana Felicita, yo no sé si es la hermana Miriam, no sé quién es que está dirigiendo la alabanza, no sé que es el Espíritu Santo, y me está hablando a mí, ¿cierto? Pero eso muchas veces no ocurre, así que vengamos a la iglesia con el deseo de venir a buscar de Dios, y como Jesús en el desierto. Jesús no es que, como dice la pastora, fue al desierto con un propósito, pero Jesús nunca. Les voy a decir, perdón que te interrumpa, le voy a decir algo más. Años atrás nosotros teníamos una joven aquí que tuvo un bebé, y al amamantar al bebé ella se dio cuenta de que tenía una dureza en uno de los senos. Entonces fue al doctor y el doctor le dijo que era cáncer, pero que ella no podía quedar embarazada otra vez porque las hormonas se activan de nuevo y eso no era beneficioso para el cáncer, ¿no? La vida de ella. Bueno, la cuestión de que quedó embarazada. Esa es la cosa. Ya cuando Dios nos advierte a través del doctor o algo, tenemos que tomar alguna medida, ¿no es cierto? Pero bueno, pasó eso. Entonces quedó embarazada y me acuerdo que venía con los dolores. Y nos turnábamos, las hermanas, para masajearle un poquitito los brazos, las piernas, cosa que pudiera soportar durante todo el tiempo de servicio. Y aguantar, y sí aguantaba, porque ella deseaba estar en la casa de Dios. Pero bueno, viene y me pregunta a mí qué hacía, si abortaba la criatura o seguía con la criatura. Le dije, mira, esa es una respuesta muy difícil para mí, yo no puedo decirte que lo abortes porque estaría en contra de la palabra de Dios. Sigue adelante, corre riesgo tu vida. Yo creo que lo mejor es que ustedes se reúnan como familia y sean ustedes, bajo la dirección de Dios, que tomen la última decisión. Bueno, la decisión entre familias fue que seguían adelante con el embarazo. Claro, las hormonas se activaron como dijo el doctor. La niña nació y al poco tiempo ella falleció. Pero antes de fallecer, nosotros orábamos mucho, la iglesia oraba, todos orábamos, para que Dios operara un milagro. Pero Dios tenía otro milagro para ella, no era el milagro que queríamos nosotros. ¿O no? Dios tenía otro propósito en su vida. Pero había hermanos aquí que eran fanáticos de un pastor que en aquel entonces estaba en auge, no hace falta que diga el nombre, bueno, viene al caso. Eran fanáticos los hermanos.
tan fanáticos que le dijeron a la joven, escuchen, vamos a una de sus cruzadas porque tiene el don de sanidad. Y se la llevaron, como dándole a entender que el Dios de aquí no sanaba, había que ir a buscar a otro Dios que sanara. ¿Me está entendiendo o no? Bien. La llevaron a la cruzada, oraron por ella, pero igual está con el Señor ahora. Entonces estamos siempre en lo mismo, seguimos los milagros. No son los milagros que nos siguen a nosotros. O sea, estas personas bien intencionadas por querer lograr la sanidad, le dijeron vamos. Y fueron. Pero después que esta chica pasó a la presencia del Señor, los mismos que la llevaron quedaron desilusionados. ¿Por qué? Porque no había sucedido lo que ellos estaban esperando. Entonces, ¿tenemos que seguir a Dios por los milagros? No, no. Dios quiere que nosotros le conozcamos a Él como Padre, como amigo, como consolador, como Señor, deseándolo, no como una obligación. Ahora, disculpame, hay algo, esto que dijiste de esta hermana, nosotros cuando nos convertimos, estuvimos 10 años en una iglesia y después pasamos a otra donde, ustedes ya saben, creíamos en el Evangelio completo. Y cuando uno toma este versículo literal, lo que leímos antes, les dio poder a sus discípulos. Yo soy un discípulo, nosotros somos discípulos. Le dio poder a la iglesia. La gran comisión fue para la iglesia. Nosotros también tomamos este versículo literal y fuimos a la casa de una hermana a orar, diciendo, los pastores no éramos pastores en aquel tiempo. Bueno, por eso mismo, pero hay una gran diferencia. Nosotros veníamos de una iglesia donde no se creía el poder de la sanidad. El pastor decía, no, yo no voy a orar porque si oro y Dios no la sana, entonces se va a desilusionar, una cosa así, ¿no? Entonces crecimos así, pero después buscando nosotros el evangelio completo, nos movimos para el otro lado y ahora sí creímos y equivocadamente de que podíamos orar por todo y todo el mundo se sanaba. Sí, es la inocencia que uno tiene cuando es un neófito. Yeah. Porque a pesar de tener 10 años en el Evangelio y conocer la palabra bien, profundamente, de un lado nos fuimos al otro. De un lado nos fuimos al otro, un desbalance total, y pusimos la confianza sobre nosotros y dijimos, esto es nuestro, vamos a orar por la hermana, y la hermana se fue. O sea, que si no oramos y pedimos en la voluntad de Dios, viene lo que decía antes la pastora, que este pastor no quería orar por un enfermo de esa manera, como muchos pentecostales oramos, con esa seguridad en el nombre de Jesús, te vas a sanar hoy. Dios te sanó, ahora. Y la persona se va al cielo. Y sí. Es una sanidad. Irse al cielo es una sanidad, ¿o no? ¿Es un milagro? Es un milagro. Sí. También podemos ver cuando Jesucristo andaba sanando, Jesucristo no lo sanó a todos. Tampoco. Por ejemplo, que estaba esperando que un ángel moviera el agua. Exacto. ¿Cuántos habría? Muchos. Jesucristo fue a uno. Entonces, es lo mismo. Es ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Él, si no es la voluntad de sanar a alguien, no lo sana. Exacto. Y exacto. Y queda sano. Vale. Entonces, podemos ver eso. A Jesucristo no sanó a todos, inclusive decía, ahí has enviado nada más a una viuda, y así dio ejemplos de que nada más fueron a las personas, escoger a las personas, por decirlo así. Entonces, es lo mismo que pasa en este tiempo. Jesucristo, el Señor, sana a quien Él quiere sanar. Él gusta que uno ponga manos y de Él es la
sanidad, no de uno. Y lo que estás El diciendo, error lo cometemos nosotros. claro, lo que estás diciendo, lo que estamos diciendo, hay ministerios que se ven en la televisión que dicen la iglesia de los milagros. Y todos los días vienen los enfermos y se ora por los enfermos y se ve ahí que hay testimonio de 3, 4, 5, 6, 7 que pasaron. Sí, el Señor me sanó, me levanté en la silla de ruedas. La pregunta es, ¿qué pasa? Y la gente va ahí. Ahora, la gente no va a buscar de Dios porque lo ama y ama el sacrificio de Jesús en la cruz. La gente va a buscar un milagro y eso Dios no lo acepta. Y yo no entiendo sí entiendo cómo se llaman esas iglesias, porque la gente es interesada. Tenemos cristianos interesados, no en la cruz, no en el sacrificio de Jesús en la cruz, sino en que Jesús haga un milagro en mi vida. Y eso es más importante que el milagro, porque el milagro más grande es la salvación, que en mí. Ya está, ya soy salvo. Pero esas iglesias se llenan y esos pastores que ejercen el llamado ministerio con dones que, como decía la hermana Felicita, quizás uno se sanó porque la voluntad de Dios quiso mostrar ese milagro, como lo hacía con... La voluntad de Dios para cada uno de Claro. nosotros es diferente. Como lo hizo con Felipe, pero eso, la ignorancia nuestra, y otra vez la palabra, la ignorancia nuestra, nos hace ir a ese lugar y pensar que ese hombre es el Papa. Es el Papa. Entonces, sigamos, Dale. vamos a terminar. Dale. Si Dios manifiesta su poder de una manera alucinante, escuche bien, porque dijimos que lo tenemos que seguir a Él como Señor, como nuestro Salvador, porque le amamos, etcétera, etcétera. Ok. Si Dios manifiesta su poder de una manera alucinante, podría forzarnos a nosotros a creer en Él. Porque todo lo que pedimos lo tenemos, todo lo que pedimos lo tenemos, ¿no es cierto? Entonces, ok, entonces sí, yo quiero ese Dios. Pero yo quiero ese Dios porque me salvó el alma. Porque aun cuando me sane físicamente, el día que yo parta de esta tierra, sea que Él me venga a buscar o que parta de esta tierra a través de la muerte, este cuerpo, por más que haya sido sano, igual se va a quedar acá desintegrado. Lo más importante es el alma. Pero nosotros otra vez, el raciocinio humano quiere los beneficios. No está interesado en el alma, está interesado en los beneficios. Yo quiero la sanidad hoy y eso es lo que yo necesito. Y eso es lo que yo quiero. Pero no me preocupo por dónde va mi alma. Muy bien, incluso Jesús dijo en Apocalipsis 3:20, este es un versículo que lo repetimos mucho, lo conocemos todos. Dice... He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él. Él entra en nuestras vidas con nuestro permiso, ¿eh? No entra sin permiso, no es como el enemigo. Ahora, nosotros también recibimos poder sobre el pecado. Juan 20:22. Y al decir esto sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo, a quien perdonareis, escuche bien, los pecados les serán perdonados y a quienes se los retengáis les serán retenidos. Uy, esto es un trabalenguas, ¿o no? Parece un trabalenguas. Pero ¿cómo? De acuerdo a este versículo, nosotros podemos perdonar pecados, porque ahí dice, a quien perdonáis los pecados, ¿podemos perdonar pecados? Pero el versículo me dice a mí, a quien perdonáis los pecados les serán perdonados. Entonces, ¿cómo lo entiendo el versículo? El micrófono, pues no le escucho, a ver. Como cuando uno tiene algo en contra de la persona, no se entera el sentimiento ni nada. Y en esa forma yo ¿Perdón de pecados? Bueno, entonces Jesús transfirió
un atributo que es exclusivo de Él a nosotros? ¿Sí o no? No. No. ¿Por qué no nos dijo que nosotros podemos perdonar pecados? Escuche bien. Jesús no nos transfirió lo que es un atributo exclusivo de Él mismo. A Él le pertenece perdonar pecados. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Simplemente les encargó que en su nombre proclamasen el perdón de los pecados. Por eso el versículo se hizo como un trabalengua, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Yo entendí lo mismo que dijo la hermana, que, por ejemplo, Sí. si alguien me ofende bastante, entonces yo la perdono y al mismo tiempo si yo la perdono, el Señor le perdona. Perdón, exacto. Porque El Padre Nuestro lo dice, perdoné, exacto. me perdona. El Padre Nuestro así lo dice. Perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Quiere decir que si yo no perdono, el Señor no me perdona a mí. Está clarito, ¿no? Muy bien. Vamos a ver. Le pertenece solamente al perdonar los pecados. Simplemente lo que Él encargó que en su nombre proclamasen el perdón de los pecados. No encontramos en la Biblia ningún discípulo que perdonara pecados. ¿Usted lo encontró? Ninguno. Ok. Nosotros somos un discípulo. Ahora dice así. Continúa diciendo el versículo. A quienes perdonéis los pecados, les serán perdonados. ¿Dice eso el versículo? Ok. Pregunta. ¿Cómo entonces podemos usted y yo perdonar los pecados? Sencillo. Y ocurre lo que las hermanas también dijeron. Predicando el Evangelio. Este hecho ocurre cuando usted y yo proclamamos el Evangelio de la gracia. La persona escucha las buenas nuevas de salvación, entiende el mensaje, se arrepiente y pide perdón a Dios. Es la única manera que nosotros tenemos. Proclamando el Evangelio. ¿Estamos de acuerdo o no? Los veo un poquitito como... Ok. Muy bien. ¿Recibimos nosotros poder para extender el Evangelio? ¿Sí o no? Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Esta comisión que todavía está en vigor en el día de hoy. Y fíjense en ustedes, porque este versículo dice, me seréis testigos en Jerusalén. Para nosotros, ¿dónde está Jerusalén? ¿Dónde? Y miren que lo puso en primer lugar, ¿eh? No lo puso a lo último. Entonces, ¿dónde tenemos que ser testigos? Primero en nuestra casa. Y después a los de afuera. Muchos dicen, le dice al esposo, ay no, es que tú no entiendes, yo estuve repartiendo tratados todo el día. Se fue a lo último de la tierra. Escuche. Pero lo que tenía que hacer en la casa, sus responsabilidades, no lo hizo. Porque se fue a lo último de la tierra a repartir tratados. Entonces, ¿cuál es el testimonio que está dando en la casa? ¿Será que sirve ir a lo último de la tierra y repartir tratados? Y llegar a la casa y los niños sin comida, el esposo sin comida, toda la casa sucia, sin hacer las compras, todo tirado. Hermana, el micrófono, por favor. No, te iba a decir que yo cuando, porque primero vino Más cerquita. Cristo Sí, su esposo. Uh-huh. sí. Y luego después me decía que quería que yo también viniera con él. Sí. Y yo nunca quise, no, le digo, si yo sé a dónde voy a ir, le digo, tú vete solo. Y luego dice una vez, pues así estuvieron por 8 meses. ¡Wow! Sí, 8 meses. Y yo decía, yo quiero ir a mi iglesia, me dejas y ya te resto. Y así lo hacía. Me dejaban ir en la iglesia católica y ya él se ve. Sí. Entonces así estuvimos por 8 meses sin llegar. ¿Sabes qué dice? Nomás me das un momentito, pero sí, pero en ese tiempo y yo fumaba.
Entonces yo prendí mi cigarro y pues para escuchar, ¿no? Más a gusto. Y luego dice, Placer. pero tienes que apagar el cigarro. Ah, no, le digo. Entonces no me digas nada. Y luego, pues nomás es un rato, luego ya te lo fumas. Ah, pues, bueno, está bien. Y luego ya empezó y luego dice, tienes que quitar todas las imágenes que tienes. Le digo, no. Le digo, no. Y No le hizo caso. No, ya no le hice caso. Y así estuvo, así seguimos. Y luego una vez una amiga de mi hija que había ido a México, me dice, mire lo que le trae, una virgencita así virgencita de... Y el enemigo sabe lo que tiene que hacer, no pierde tiempo. Me la trajo y yo bien contenta con mi virgencita y la puse así de la cama a un lado. Y luego de repente ya no la vi. Y luego le digo, oye, ¿qué pasó con mi virgencita que tenía yo ahí? Oh, pues yo la quité. ¿Pero por qué la quitaste si era mía? Y luego dice, me vio enojada y luego dice, yo te voy a comprar otra. Y sí me la trajo, pero pues ya no era la misma. Yo quería la misma. Total que sí, ya una vez que me dice, vamos a la iglesia porque teníamos problemas. Y entonces dice, vamos a la iglesia ahora. Mira que ahora hay puras damas ahí en la iglesia, dice, es lunes y no hay nadie más, nomás puras mujeres. Y le digo, pues ahí estuvo rogando y entonces le dije, pues que sí. Y me trajo y estaba Luz García, ella estaba ahí. Y luego me dice, ay, qué bueno que viniste, pásate. Me pasó hasta mero adelante. ¿Ustedes ya eran amigas? Sí. Ah. Sí, éramos amigas. Ella siempre, lo que ella aprendía bueno, así como ustedes que lo que aprendían bueno lo traen. Ella también. A nosotros nos llevó a encuentros matrimoniales y por casualidad se encontró a Cuco y lo invitó a la iglesia cristiana y ahí empezó a gustar y se fue. Pero luego después le digo, pues sí, esa noche estuve ahí, no, le dije, yo me voy. Porque me puse ya mero adelante y le dije, no, ya me voy. No, espérate, mira que ya va a terminar el servicio, dice, y ahorita vamos a hablar por ti. Yo, no, gracias, otro día vengo. Y no me dejaba ir ella. Pues total me quedé y sí oraron por mí. Esa noche sí, pues acepté a Cristo. Y ya, ella se puso contenta y ya, ay, qué bueno que viniste, sí. Pues esa noche no dormí toda la noche yo, porque fue algo que sentí, ¿verdad? Y esa noche yo no me pude dormir, se me fue llorar toda la noche. Gloria a Dios. Bueno, lo que usted quiere decir que su esposo le predicó el evangelio a usted, no quizás con palabras, sino con hechos. Le tuvo paciencia en cosas que usted no creía y él insistía en invitarla. La hermana se congregaba aquí antes de que llegáramos nosotros, o sea, ese tiempo nosotros no los conocíamos a ellos. Habían otros pastores en el tiempo que dice la hermana. Pero está bien, o sea, nosotros donde tenemos que ser testigos primeros, en nuestra casa. Y después vamos a Judea, Samaria, la última tierra. Y eso sigue todavía hoy. Es una comisión muy personal y es un mandato fue dado a cada creyente, ¿eh? O sea, es un mandato personal. No podemos decir que le toca a la iglesia enviar a los misioneros para proclamar el evangelio. Porque los misioneros otra vez tienen otra función. Ellos van donde nosotros no podemos ir.
¿no es cierto? Tienen un llamado, van a diferentes partes del mundo, quizás nosotros nunca lleguemos a esas partes del mundo, porque no estamos llamados por Dios, pero sí estamos llamados a predicar el Evangelio en nuestra vecindad, en nuestra familia, en el trabajo, donde quiera que nosotros estemos. Entonces, no podemos quedarnos nosotros con los brazos cruzados. Dice que el que gana almas es sabio. ¿Estamos ganando almas? Ahí está, la sabiduría. Si tengo sabiduría, estoy ganando alma. Entonces, pregunta, y ya con esto terminamos. ¿Hemos llegado hasta lo último de la tierra como testigos del Evangelio? No. Pero la pregunta está ahora, ¿ayudamos a misiones? Porque yo no voy a llegar, quizás nunca llegue, pero si yo ayudo a misiones, es una manera de aportar para que el Evangelio sea propagado por el mundo entero. ¿Colaboramos con un programa de radio que difunde la palabra de Dios? Esa es otra manera de predicar el Evangelio. Quizás yo nunca esté en la radio predicando, pero si yo colaboro con aquellos que sí pueden estar o que están en la radio, es una manera de proclamar el Evangelio también. O sea, hay maneras para hacerlo. No nos podemos quedar estáticos nosotros. No hablamos, no aportamos para misiones, no aportamos para la radio. Entonces, ¿cómo decimos que amamos a Dios cuando no estamos proclamando su Evangelio? Y es para meditar, es para pensar, porque entonces si yo no puedo ir, como dije anteriormente, porque o no tengo el llamado, porque no puedo, por lo que sea, entonces yo aporto para que otros vayan y hagan el trabajo que Dios les encomendó hacer, y por supuesto siempre va a estar apoyado en oración. Y lo mismo sucede con los programas de radio. O sea, necesitamos nosotros programas, hermanos, donde se predique la verdad de Jesucristo, la cruz de Cristo, la sangre. Ya hoy no se nombra ni la sangre ni la cruz, no se nombra nada de eso. ¿Qué pasó con la iglesia? La verdadera iglesia de Jesucristo. Porque eso no perdió vigencia, ¿no? ¿La sangre de Cristo perdió vigencia? No. La cruz tampoco, porque si eliminamos la cruz del Evangelio, entonces ¿dónde está el Evangelio? ¿Dónde está? Si Cristo murió por nosotros. Ahora, si el Señor nos preguntara, ¿por qué tengo que dejarte entrar hoy en el cielo? ¿Cuál sería nuestra respuesta? Esa es tu respuesta, muy bien. Por la sangre de Jesucristo, esa es tu respuesta. ¿La respuesta de los demás? ¿Están de acuerdo con la hermana Felicita, con la hermana? Primero que uno dice, pues yo no he robado, no he matado a nadie, pues. Sí, no, pero Jesús le pregunta a usted, ¿por qué tengo que dejarte entrar hoy en el cielo? Tiene que tener una llave específica. ¿Cuál es la llave que tiene? La hermana dijo la llave, ¿cuál sería su llave? ¿Cuál sería tu llave, Silvia? A ver. No te escucho, ¿cómo? Porque tuvo misericordia de mí, concentrarse. ¿Esa sería tu llave? ¿Ok? Hermana, ¿cuál sería su llave? Porque Él pagó el precio en la cruz por cada uno de nosotros. ¿Ok? ¿Cuál sería su llave? ¿Está bien? ¿Quiere compartir? Comparte. ¿Está bien? Y por eso, como lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, creo que por eso... Esa es la llave que tiene la entrada al cielo, ¿ok? Hermana Ramona. Pues sí, eso está bien, ¿verdad? Que ya pagó el precio. Pero sí cuidé mi salvación. Bueno, si usted llegó hasta la presencia del Señor, quiere decir que hasta ahí está funcionando, ¿no? Pero Él le dice, ¿por qué yo tengo que dejarte entrar en el cielo?
¿Cuál es la respuesta que usted tendría? Pues sí, como dijo la hermana, es que Él pagó el precio en la cruz por los pecados. ¿Ok? A ver, hermana Carmelina. Porque hemos sido salvos Ajá. y estar en los caminos de Él hasta el momento en que Él nos lleve. Pero ¿y usted cómo fue salva? ¿Cómo fui? Y claro, porque usted le dice es que fuimos salvos, pero ¿salvos de qué? ¿Salvos de una tormenta? ¿Salvos de un terremoto? ¿Salvos de qué? De nuestros pecados. Pero ¿cuál es la llave? La llave que me da a mí la entrada al cielo. Es de que Él nos ha perdonado. ¿Ok? Miriam. Yo creo que, como dijo la hermana Reina, como lo recibí como mi único Señor y Salvador. Ok. La única llave al cielo se llama Jesucristo, ¿verdad? Yo tengo que tener a Jesucristo en mi vida para entrar. Pero si no lo tengo, no entro. Y la sangre derramada en la cruz del Calvario me ofreció a mí ¿qué? Me lavó a mí del perdón de los pecados. Porque dice, si tus pecados fueren como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, ¿cuál es la llave? Se llama Jesús la llave. Si yo no puedo ir al... Dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Si yo no reconozco que Jesús, por eso la Biblia dice en Romanos, que nosotros confesamos con nuestros labios y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos. Yo tengo que creer eso. Y tengo que creer que fui lavada por la preciosa sangre de Jesucristo. Eso es lo que a mí me da la entrada al cielo. La muerte de Cristo en la cruz, sí, hermano. Estoy un poquito confundida con eso. ¿De qué? Porque usted dice que cuando nosotros, que Él nos va a preguntar, ¿por qué? No, es una pregunta que yo hice. Entrar, ¿verdad? No, es una pregunta que yo hice. Yo no dije que él nos va a preguntar específicamente eso. No. Es una pregunta que yo hice. Si el Señor preguntara por qué tengo... No, Él no nos va a preguntar. Yo no sé qué nos va a preguntar. Claro, no. Es una pregunta que nosotros la utilizábamos mucho cuando íbamos a discipular las personas que habían aceptado a Cristo como su Salvador personal y queríamos saber si realmente habían entendido la salvación. Entonces era una pregunta que hacíamos así: si el Señor te preguntara hoy, ¿por qué tengo que dejarte entrar en el cielo? Estás delante de la presencia de Dios. ¿Qué le vas a decir? ¿Cuál es? Porque justificaciones yo puedo darle muchas. Es que yo me congregaba todos los domingos en la iglesia. Pero eso no quiere decir que yo sea salva. ¿No? O yo leía la Biblia todo el tiempo, pero eso a mí no me dice que yo soy salva. No me dice tampoco que por obra yo soy salva. No me dice eso la Biblia, no me lo enseña. Pero yo tengo que saber responder por qué yo soy salva. Y esa es la pregunta. Muy bien. No sé si los confundimos más o menos, o quedó claro. Bueno, gloria a Dios. Entonces la semana que viene ya empezamos con las predicaciones regulares. Amén. De servicio regular. Señor, te damos gracias por tu palabra. Pedimos, Espíritu de Dios, que tú continúes ministrando en nuestras vidas poderosamente, así como lo has hecho hasta ahora. Señor, abre nuestros oídos, abre nuestro entendimiento y también nuestro corazón para que podamos escuchar tu voz, aplicarla a nuestras vidas, retenerla, Señor, y después que también demos y llevemos frutos, Señor, a 100 por 1, así como dice tu palabra. Señor, ministra nuestras vidas a través de tu palabra. Cada vez que nosotros, Señor, tomemos tu palabra en nuestras manos,
Señor, que tú nos hables, que tú nos muestres, que tú nos ministres, Señor. Ayúdanos a entenderla, Señor, por sobre todas las cosas. Padre, aquí hay hijos con necesidades. Y yo oro por las necesidades de cada uno de ellos, por los que están presentes y aquellos también que nos están sintonizando en esta hora, sean necesidades espirituales, necesidades físicas, necesidades, Señor, quizás financieras, necesidades, Señor, familiares, cualquiera sea la necesidad. Tú eres rico en gloria para ministrar cada vida, Señor. Tú eres rico en gloria para dar la respuesta. Pero que en el profundo de nuestro corazón, Señor, anhelemos estar contigo, Señor. Porque te amamos, porque eres nuestro Señor, porque eres nuestro Salvador, porque eres nuestro Padre, porque tú lo eres todo para nosotros, Señor. Y fuera de ti, Señor, no hay nada ni seríamos nada. Gracias, Señor, por la salvación que gozamos. Gracias por tu muerte en la cruz. Y, Señor, porque tú derramaste tu preciosa sangre para que todos nuestros pecados, Señor, fueran lavados como dice tu palabra. Ahora, Señor, al retirarnos a nuestro hogar, pedimos, Señor, que tú conduzcas nuestros automóviles, que nos des un buen descanso y que nos prepares para afrontar el día de mañana. Lo pedimos con acciones de gracias en el nombre poderoso de Jesús. Y los hijos de Dios decimos amén, amén y amén. Gloria a Dios. Cuando nadie me vio, Aleluya. Me amaste a mí cuando nadie me vio. nadie me amó, Aleluya. me viste a mí. Gloria a Dios.